y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Era muy claro el juego y era, vamos a entrar en esta ficción, vamos a entrar al juego, pero en cuanto daba el corte se ponían a reír y jugaban. Y fue una manera muy amorosa de llevar una película que es muy dura. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Los géneros por naturaleza te acercan a una clase social de la que hablamos nosotros. Porque nosotros hablamos desde la marginalidad. Y yo que vengo de ahí también, sé que conectamos mucho más con estos pequeños órdenes que son los géneros al final del día. Entonces cuando hablamos de eso, empezamos a acercarnos a la audiencia popular. En este episodio se habla del trabajo con actores como la construcción de una nueva familia y un escenario lúdico de experimentación y goce. David Pablos es un reconocido director y guionista mexicano que a lo largo de casi 20 años ha explorado los campos de la ficción y el documental. La paternidad, los vínculos filiales y la historia de México han atravesado en buena medida su filmografía. En 2013, su ópera prima, La vida después, hizo parte de la sección Horizonti del Festival de Venecia. Y 12 años más tarde, su quinto largometraje, En el camino, obtuvo el León a Mejor Película en esta misma sección. Con una cinematografía estilizada y escenas sexuales explícitas, Pablos retrata la ternura y los vínculos románticos que pueden emerger entre los hombres en contextos hostiles y de violencia. Por otro lado, Diego Céspedes es un director y guionista de Chile. Sus primeros cortometrajes, El verano de León Eléctrico y Las criaturas se derriten bajo el sol, se estrenaron en el Festival de Cannes y lo consolidaron rápidamente como una de las voces más prometedoras del cine de su país. A través de las narraciones realistas que integran elementos fantásticos y donde predominan los puntos de vista de personajes infantiles para abordar temas complejos, como la transfobia y la epidemia del SIDA, Céspedes ha creado un estilo propio y comprometido políticamente. En 2025, su ópera prima, La misteriosa mirada del flamenco, obtuvo el premio Una cierta mirada del Festival de Cannes, el premio Sebastián el Latino del Festival de San Sebastián y una nominación a los premios Goya, entre muchos otros reconocimientos. David y Diego se reúnen aquí para hablar de la resistencia que aún existe en la industria cinematográfica de Latinoamérica para las historias LGTBI y de sus vínculos personales con sus más recientes películas. Ahora sí. Ahora ¿Cómo se siente estás, como... Diego? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué ibas a decir? Que se siente como un reality show ahora. Porque están todos escuchando y viendo y estamos acá Estamos siendo escuchados y observados. escuchados y observados. Oye, pues estábamos hablando hace un momento. Primero que nada, un gusto conocerte. Me entusiasma mucho el que podamos hablar, sobre todo porque nuestras películas creo que comparten muchos temas, muchas cosas y el hecho de que tú y yo hayamos hecho películas con temática LGBT que hablen de la diversidad en contextos en donde siempre es difícil levantar este tipo de películas, sobre todo ahora. Estamos viviendo tiempos en donde muy conservadores y me parecía importante resaltar eso de nuestro trabajo, que estamos contando otro tipo de historias. Nunca es fácil hacer cine, pero creo que especialmente con este tipo de películas se vuelve doblemente complejo. No sé cómo fue tu experiencia para levantar tu película, pero en mi caso, cuando se tocan este tipo de temas, es doblemente difícil. Episodio 2. Una familia elegida. Bueno, primero que todo también agradecerte, un honor estar hablando contigo. Y sí, yo creo que a mí me pasó que incluso teniendo un circuito bueno, mostrando la película, uno empieza a notar la diferencia. No solo incluso antes para levantar el proyecto, sino que cuando uno va mostrando la película, se va dando cuenta que estamos en un nicho dentro de un nicho. Y eso me pasó mucho que pensé que cuando la película estuviese hecha, se iba a empezar a deshacer un poco lo difícil que es hablar de estos temas.
y me sorprendió ver como, por ejemplo, en salas de festivales, nuestras películas, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero las mías me quedo viendo la gente que llega y mi audiencia era de maricas mujeres, principalmente. Los hombres heteros se restaban, o sea, habían, pero se empezaban a restar. Y después iba a películas de más consenso y donde habían público mucho más mezclado, mucho más diverso, y iban. Entonces decía, bueno, pensé que éramos un poco más progresistas y me hizo pensar que lo oscuro y conservador que está viviendo el mundo está también inserto en el mundo del arte. Entonces eso también me llamó la atención porque habla de un conservadurismo profundo. Absolutamente. Yo también creo eso. Estamos en una burbuja y lo Ujú, veo de muchas maneras. A mí algo que me sorprendió mucho con esta última película, En el Camino, eh, es ver lo complicado que fue venderla, lo ujú, complicado que fue conseguir distribución, incluso en países que yo no hubiera pensado que iba a ser un problema ujú, que la tomaran. Y el que mi agente de ventas dijera, bueno, la película simplemente por la temática y por el tipo de escenas está vetada en todos estos países. Exacto. Y aunque ya sabemos cómo funciona el mundo, el verlo de primera mano y el verlo reflejado o el que te afecte directamente Ujú, es choqueante, ¿no? ujú, Afortunadamente para mí siempre ha sido todas estas negativas se vuelven más un estímulo para querer ujú, seguir haciéndolo. ujú, A mí no, el no me resulta muy estimulante, por ujú, fortuna, siempre. ujú. Bueno, eso sí es súper bueno. Yo también intento mantenerme un poco al margen, porque si uno se pone a ver la estructura de cómo todo esto está formado, la verdad es que estaríamos tirados en una cama deprimidos. Y lo bueno que hacemos es que ya siento que tú y yo nos paramos dentro de un lugar de resistencia desde ya. Entonces, desde ese punto, ya lo que viene después puede ser sorprendente en lo que esperábamos o no tanto, pero ya estábamos un poco en resistencia. Entonces, es verdad que es más difícil votar a una resistencia porque ya se sabe que es así. Y eso me llamaba la atención de tu película porque es muy cruda a veces también, o no, la mía igual, pero tú tienes escenas de culos, explícitas, y eso le suma otra capa, porque no solamente es ir en contra de lo conservador en un aspecto LGBT, sino también del propio cuerpo. Entonces, De acuerdo. eso me llamaba mucho la atención porque no solamente lo relacionas a un conservadurismo LGBT, sino que es más allá de eso, es de la carne misma. Sí, y esa es parte del discurso con esta película. Diego, ya entraremos más en detalles porque yo también te quiero Ujú. preguntar mucho sobre tu casting, sobre tus procesos creativos, pero desde que yo estaba con la película en guión, Ujú, tenía claro cómo quería filmarla, al menos toda esta parte que tiene que ver con la sexualidad, con los encuentros de las carreteras, de las cachimbas, que son los restaurantes de carretera donde se tienen los traileros. Hay algo de estos contextos que pueden ser un tanto hostiles, en donde hay un cierto tipo de masculinidad, y tenía claro que entonces la forma en la que voy a retratar el sexo en estos espacios no podía ser pudorosa, tenía ujú, que ser contundente, tenía que ser, no quiero decir necesariamente gráfica, pero sí tenía claro que no podía ser sutil o discreto con este tipo de ujú, encuentros, porque quería ser fiel a cómo es la sexualidad en estos espacios, sobre todo con hombres que se definen como heterosexuales pese a acostarse ujú, con hombres. Entonces había ya una claridad absoluta de no voy a hacer esta película sin ninguna concesión. Y para mí fue muy liberador y creo que también para mi equipo el entrar con esa claridad, así es como vamos a hacer la ujú, película ujú. y este es el lenguaje de la película. Oye, pero bueno, pasando a ti, porque te quiero hacer muchas preguntas. Algo que disfruté mucho de tu trabajo, dos cosas, y desde tus cortometrajes. Primero que nada, la precisión de los planos, algo que
valoro mucho en el cine es cuando hay una contundencia en el plano, cuando veo algo que está minuciosamente diseñado. También me llamó la atención que por lo general son planos fijos, sobre todo en tus cortos. Pero cuando vi, la otra parte que disfruté mucho de tu trabajo es esa magia que sucede con tus actores. Esa, yo veía tu película y decía, claramente se disfrutó el proceso y veía lo que generabas con los actores, que me parece, sobre todo tu largometraje, es una película muy viva, es una película en donde yo de lo que más disfruté fue ver a tus personajes, fue ver la interacción, fue ver cómo la película respira, cómo había algo tan íntimo y tan entrañable y decía, claramente aquí hay un proceso. Ujú. No sé si sean actores o no, pero veo una dedicación al proceso y a los actores. Entonces me gustaría que me contaras eso, sobre tus procesos creativos con tus actores, empezando desde el casting. Es una pregunta muy amplia, pero hay mucho Ujú. material ahí para hablar. Ujú. Sí, mis actores son muy diversos en el sentido de que tengo actrices naturales, actores profesionales, muchos niños, entonces, y todos se dirigen de forma distinta y fue un ensamblaje familiar con pinzas, pero muy lindo porque era elegir cada miembro de la familia y lo íbamos sumando así, de hecho desde el ensayo. En Chile hay algo que comemos mucho que se llama, es un completo italiano, que es un hot dog, que le ponemos aguacate y tomate bueno, es muy típico acá. Entonces lo primero que hicimos fue juntarnos a hacer eso y a comer eso. Y después jugábamos todo el tiempo hasta que una confianza hacía hacer grupos, por ejemplo, de las chicas que se llevaban bien en la película. Entonces se iban armando dinámicas reales y se olvidaba un poco, yo hacía jugar a los actores profesionales con los actores naturales sin preguntarme de dónde venían y eso creo que es importante porque se armaba una horizontalidad familiar. Entonces eso cuando llegó al set era muy fluido y de hecho lo que más fluido fue era el elenco que en algún momento, porque en mis cortos había trabajado de una manera más precisa y con menos elenco, dije, esto se puede volver un terremoto, pero no, fue tan lindo filmar con ella y con ellos porque era siempre algo nuevo, siempre algo lindo, siempre algo muy profesional, sin discusiones absurdas, siempre era como desde el lugar de querer hacer algo, dejar los pies en la cancha. Entonces, había mucho esa motivación. ¿Y tu proceso de casting para esta película, para tu largometraje, cómo fue? ¿Qué tan largo fue? ¿Cómo diseñas ese proceso de casting? Es muy largo y de hecho me pasaba que en mis cortometrajes es verdad que yo hablo de una precisión más grande técnica, pero en mi largometraje cuando había escrito el guión, que lo había escrito desde experiencias personales, desde experiencias familiares, desde experiencias de la propia comunidad que me rodea, decía esto no puede estar filmado con una precisión como los cortos, necesitaba una libertad más grande y en ese sentido el casting sabía que me iba a dar eso, porque al final se filma a ellos, se sigue a ellos, más que mi cabeza se sigue a ellos y fuimos hace un año y medio antes de que empezara la peli ya empezamos a buscar a la gente y los buscamos en distintas partes, fuimos a club de maricones, de travestis, nos metimos en todo el mundo a buscar y después de niños también, no solamente fue en Santiago, en la capital, sino que también en los alrededores. Entonces fue ir realmente buscando parte por parte hasta que formamos una familia escogida, literalmente escogida. Oye, Lidia, ¿querías jugar? ¿La veis con ganas de jugar? Me está hablando con vos, weón. Yo estoy hablando con vos, po. Y yo no quiero hablar con vos, po, monstruo culiao. Chiquillas, como ¿Y yo qué, las weón? ¿La enseñé. cabra no se puede defender sola? ¿Y vos a quién le venía a decir mocho culiado, pendejo? A vos, ¿Qué pues, weá te conchetumare, ¿qué weá? ¿Y usted es que la aguanta Tiraki? Vos, ¿O que la cabra chica anda weón. sola? ¿Qué weá?
¿Vas a sacarte la concha de tu madre? ¿Y vos me vas a sacar la concha de tu madre? ¿Qué te vas a sacar la concha de ¿Vos tu me madre? vas a sacar la weón? concha de tu madre? Sí, ¿Qué weón, weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué te pasa? ¿Qué weón? ¡Suéltame, concha de tu madre! Esta weá no las traigo. Julio, weón, ¿No eres tan hombre para pegarle a mi cabra chica? ¡Abre los ojos, concha tu madre, te rompo el hocico! ¡Ábrelo! Acabamos de escuchar un fragmento de La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes. Yo soy pro juegos. Las escenas directamente no las ensayo tanto, sin cosas parecidas a lo que van a pasar o los sentimientos que van a atravesar. Por ejemplo, hay una escena donde van a pegarle a un chico que es el que agredió a la protagonista, a la niña, y en grupo van a pegarle. Entonces es como esa dinámica que hacían todas las chicas juntas, la planteaba de una forma parecida en el juego. Entonces era como generar un humor común. Cada una sabía qué rol tenía en la casa. Es una casa que no solamente vivían, también ejercían comercio sexual. Entonces cada una tenía un rol. Una era la más cabrona, otra era la que poseía la belleza del lugar, otra era la que estaba ahí mirando, francamente. Habían un montón de diferentes personalidades, entonces se planteaba el juego y cada una buscaba desde su punto de vista. Y a veces los ensayos subían a un nivel ridículo, terminaba una desmayada en la escalera, otra gritando, otra afuera. De repente no pasaba nada y todo ese juego me hizo escoger lo que yo quería tener en la escena y también ver las debilidades de cada una y la fortaleza. Creo que cuando las haces transitar una montaña rusa em, más didáctica, puedes ver más. Puedes ver más porque las ves arriba y las ves abajo y ahí eliges a dónde te quedas. Entonces yo diría que soy más pro juegos que más pro ensayo directamente. Y más pro construir la relación más que la misma escena. Eso soy, estoy muy ahí y lo he hecho y lo aprendí a hacer desde mis cortos y después acá ya explotó como una manera, la manera que me parecía más lógica y natural para mí. Oye, Diego, ¿y tú cómo vives el set? ¿Cómo es tu proceso ya durante, digamos, el campo de batalla? Ujú. El mío fue horrible. ¿Ah, sí? ¿Por Sí, qué? porque técnicamente era muy difícil. em, Sentía que, bueno, ahora ya está todo medio como una etapa muy aprendida, pero como había hecho cortos, enfrentarme a un equipo tan grande, de repente se me hacía pesado y sentía, yo me veo un poco más chico, y además era el más chico ahí en el set, y estaba esta gente que tenía mucha más experiencia, entonces de repente me sentía como, bueno, soy nuevo acá y estoy dirigiendo esto, y yo acostumbrándose a eso me fue un poco difícil al principio y técnicamente, y después ya fui entendiendo y poco a poco se volvió una escuela y poco a poco fui tomando todo el control. También no sé cuál es tu personalidad dirigiendo, pero también me encanta tener el control. Soy así y me frustraba a veces como no poder tenerlo con tanta gente. Era como, pero tú haces eso y uno se queda de repente centrado en cómo va a ser la pared y se te olvida que estás con 10 personas ahí que también tienes que fijarte y se te acaba el tiempo. Y ese control de tiempos, de departamentos, de a dónde pones toda tu atención, me costó equilibrar al principio, pero tuve la suerte, y vuelvo al tema anterior del casting, que estaba tan bien armado esa familia que actoralmente me sentía muy respaldado. Es el alma de la película, lo tenía ahí. Entonces Mm. me permitía de repente irme por otros caminos y estar centrado. Por ejemplo, hay algunas escrituras en paredes en mi película. Yo estaba pintando a veces, hay una parte en una cueva donde hay unos dibujos y los pinté yo. Mm. Entonces estaba como, bueno, también quiero centrarme en esto porque la materialidad de las cosas también me parece importante.
Entonces de repente me permitía centrar ahí porque el ensamblaje de alma que te daban los actores estaba muy bien armado. Entonces me permitía a veces escapar a lo plástico. Yo te quería preguntar algo de tu película, y seguramente es una pregunta constante, pero cuando la vi y me divirtió mucho esto y lo disfruté y me gustó tu guiño al western de manera tan contundente. ¿Esto fue algo que estaba planteado así o fue una decisión de Seth? Cuéntame, de este guiño al género. Fue después, fue muy después, de hecho. em, Había una escena particular que es de Spaghetti Western, Ujú. que viene en el clímax de la película, y que lo pensé así, de una manera también venía de un cine tan formalista, de decir como todo tiene que ser tan serio, y dije, bueno, ya fue. O sea, esta película tiene la decencia y la indecencia de jugar a esto de una manera deliberada, y dije, bueno, lo voy a hacer así. Lo pensé desde hace un par de días antes de grabarlo, y independientemente de que lo pensara en el imaginario colectivo, cuando pones desierto, pistolas, violencia, ya es un western. O sea, no necesitas muchas más cosas. Y ya tenía esta escena venía del Spaghetti Western, y eso empapó el resto. Desde ahí, que es una escena que pasa en el clímax, empapó el resto, y en la composición de la música se subió aún más. Y Sí. se subió principalmente por el silbido. No hay tantos Ujú, elementos hasta ese momento que sea el silbido. O mm. sea, el resto son elementos que son chilenos y son latinoamericanos, de los territorios que son aislados, de cómo se vive la violencia ahí. eh, y le agregas un silbido y ya, es como que no hay mucho más que hacer. Y en ese sentido me dio mucha risa porque después, cuando ya se empezaba a vender la película, lo empezaban a vender como un western, y fue una palabra que apareció muy tarde, y que la película en sí, en el sentido gringo del western, no es tan western. Entonces, Claro. me pareció divertido, pero también a mí me gusta contar más la película como una telenovela a veces, y Ujú. este tránsito de género es muy cercano a lo que son los personajes también. Ponemos más en el... Perdón. No, no, Sí, no, 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 dime, tú dime. sigue. No, que te quería. Algo que me parece súper interesante de los géneros es que los géneros por naturaleza te acercan a, a una clase social de la que hablamos nosotros. Porque nosotros Mm, hablamos desde la marginalidad. Y yo, que vengo de ahí también, sé que conectamos mucho más con estos pequeños órdenes que son los géneros al final del mm, día. Entonces, cuando ujú. hablamos de eso, empezamos a acercarnos a la audiencia De popular. acuerdo, Y de eso acuerdo. eso es una de las cosas que, sin quererlo, y ahora promocionando la película, me encanta. Me encanta hacerlo, y creo que no por envolverlo o contar desde un género te va a destruir la autoría que hay detrás, sino que dar ciertos elementos, como te digo, fue un silbido acá. Fue un silbido y una Ujú. escena que te acercan más a la audiencia, y que te hacen decir como, aquí yo me siento como una base, y empiezo a entender todo lo que está atrás. Qué genial eso. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, David Pablos y Diego Céspedes hablan de algunas de sus películas favoritas. Bueno, recomiendo la tuya. Ah, No, lo digo en serio. Me, me, me entusiasma mucho seguir viendo tu cine. Veo una mirada, veo un autor, veo una propuesta y veo mucha contundencia y veo mucha claridad.
Eh, ¿Qué otra película puedo recomendar? Estoy más bien revisando mucho cine de los 70s. A mí estoy regresando mucho a ciertos cineastas que me gustan. Leos Carax es alguien a quien he estado Mm, viendo mucho últimamente. Mala Sangre, no sé si conoces esta sí, película. sí. Amo Mala Sangre. Justo porque hay una mirada muy contundente y hay una serie de apuestas y a también jugar con géneros. Y creo que hay decisiones muy poderosas, decisiones de cámara, decisiones de puesta en escena. Es una película que por alguna razón me marcó muchísimo y me sigue significando mucho. Mala Sangre. En general, todo lo que ha hecho Los Carax me gusta, pero Mala Sangre, por alguna razón, es la película que más me resuena. ¿Tú qué película recomendarías? Bueno, la tuya. Gracias. Eh, sí, me encanta seguir viendo caras marginales. La ternura de las caras marginales es algo que me va a motivar siempre, cine, y verlo en pantalla grande mientras se pueda. Eh, yo creo que Lucrecia Martel para mí fue un antes y un después. Eh, lo vuelvo a decir, vengo de una clase social súper marginal donde, y nos pasa en toda Latinoamérica, que no tenemos acceso a la cultura, o sea, no hay. Mis películas de adolescente eran Crepúsculo, no sé, Harry Potter, lo que daban en la tele, lo que se movía ahí. O sea, cine de autor yo ni sabía que existía. Entonces, cuando llego a la escuela de cine pensando que iba a ser algo más técnico y por una beca, empiezo a ver cine. Al principio me aburría, decía, me acuerdo que me hicieron ver una película de Kim Ki-duk y decía, ¿qué es esto? O sea, para mí esto es una fotografía. Ujú. Eh, y me acuerdo que en una clase nos hicieron sentarnos a ver La Ciénaga de Lucrecia Martel. Y yo estaba como, bueno, me voy a dormir en cualquier momento. Y de repente estaba ahí pegado, viendo, siendo como, wow, esto me movió y no es como lo que he visto antes. Y desde ese punto en adelante, no tan directamente, empecé a ver muchos, y ahí empecé a ver cine de autor. Empecé a verlo, Mm. empecé a apreciarlo, me empezó a remover desde las tripas y dije como, ¿qué es esto? Esta joya que siempre estuvo ahí y que bueno, en una parte no tenía acceso y que ahora lo estoy viendo con otros ojos. Y desde ahí hubo un quiebre y me empecé a apasionar desde Lucrecia Martel, empecé a acercar mucho al cine asiático, Tsai Liang, de mis películas favoritas, bueno, Pichatpong, los documentales de Naomi Kawase me encantan. No sé si lo voy a decir bien, pero el documental de la abuela. Que lo encuentro ese documental me encantaba, lo veía tantas veces cuando va Mm. y está a través de su puerta en una tarde y ella está grabando a la abuela a través de como un visillo y después la graba y después se acerca a ella, le pone la cámara encima y la toca y le toca la cara con su mano y lo graba y me pareció una de las cosas más bellas Mm. cinematográficas que había visto. Y desde ahí dije, bueno, aquí yo voy a empezar a hacer esto de mil formas distintas, pero sé que hay una puerta que puedo contar y desde ahí empecé. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus...? Fí- Fíjate que, y a lo mejor no te va a sorprender esta respuesta, pero Hitchcock es alguien que a mí me Sí. significa muchísimo, es alguien de quien aprendí muchísimo. Sí, su contundencia narrativa. Aprendí muchísimo cuando era estudiante de cine. Yo veía una y otra vez sus películas y repetía escenas para entender cómo está logrando lo que está logrando, cómo está moviendo la cámara. Ujú. Aprendí mucho de él, lenguaje cinematográfico. Mm. Y además me encanta. Y vuelvo al tema del género, ¿no? Eh, Hitchcock, cómo crea el suspenso, cómo alarga los tiempos, cómo incluso a veces rompe una lógica entre una escena y aprendí mucho de la lógica de la cámara, que no necesariamente es como la lógica de la realidad. La cámara tiene su propia lógica y aprendí mucho de verlo a él. Ahora, cineastas que por alguna razón siempre tengo en el corazón, Pasolini. Que además algo Claro. que hace muy bien Pasolini es mezclar precisamente actores Ujú. naturales y actores.
eh, los rostros de Pasolini. Uno siempre que piensa en su cine piensa en estos rostros tan bellos, tan únicos, tan raros. Había una fascinación por el rostro humano. Eh, pero es además un cine muy intimista. Hay una dosis de melodrama que me encanta también, Mamá Roma. Es un cineasta que siempre tengo presente para todo, que veo que sí, se ha vuelto una referencia importante. Y estos días vi recientemente esta película y la había visto hace años, pero ahora que regresé a ella me sorprendió para bien, muy gratamente. Es una película de Altman, Robert Altman, que se llama McCabe and Mrs. Miller, con Warren Beatty y Julie Christie, que además es como un western, pero un western muy raro, porque es un western muy intimista. Eh, yo creo que el western más intimista que he visto en mi vida. Y vuelvo a lo mismo, mezcla muchos actores naturales con actores. Shelley Duvall, uno de sus primeros papeles en el cine. Y me maravilló, me maravilló. Creo que algo que a mí me gusta mucho del cine es entrar a mundos, entrar a universos que tienen sus propias reglas y que son únicos y que sé que desde la primera escena me van a transportar a algo totalmente peculiar. Y esa película lo tiene. Hay una crudeza, hay una tensión a las relaciones humanas. Justo es un cine que se permite simplemente observar por momentos y no todo tiene que ser narrativo, no todo tiene que avanzar la historia, no todo tiene que tener una intención dramática específica. Y luego vi el making of, el detrás de cámaras de cómo logró mucho de esto. Pues, la filmaron en tiempo real. Iban construyendo un pueblo y él filmaba con los trabajadores reales, los filmaba. Porque la película va de eso, de cómo se va armando un pueblo en el siglo XIX. Y los rostros. De repente, él, por ejemplo, metió ahí a su continuista. La puso como una trabajadora sexual. A un amigo suyo que era banquero lo pone para que haga uno de los villanos. Y era impresionante el ojo que este hombre tenía. Él, de hecho, cuentan que ni siquiera casteaba. Él veía a alguien y ya entendía si le iba a funcionar o no para lo que estaba buscando, para ese personaje concreto. Y eso resuena mucho en mí. Esa película, te digo, que es un western por muy poco convencional. No sé, me generó además el interés en revisitar más el cine de Altman. Sí, yo siempre también lo digo mucho, que el mejor cine no es el que vamos a ver en las redes sociales, es el que uno encuentra por casualidad hablando y te dicen una película que no había escuchado nunca. Ahí es donde va a radicar el corazón del cine. Creo que muy rara vez van a ser de las películas que se habla mucho, sobre todo lo que está alineado a Hollywood. Son películas que van a hablar y otras las va a reemplazar el próximo año, pero cuando uno encuentra una joya cinematográfica, son la que te cuenta el amigo del amigo del amigo, de la prima, del tío. Eso para mí, esa tradición oral del cine me parece bella y me parece donde radica lo que hacemos. Segunda parte. Yo también suelo tener procesos muy largos de casting. Esta última película, En el Camino, salvo quien hace de muñeco, que sí es un actor, el resto son actores naturales. El reparto que encontramos en el norte de México, que es donde filmamos, en Ciudad Juárez y alrededores. Yo tuve un casting de alrededor 6 meses. Y no sé si a ti te pase, pero a mí, cuando veo a una persona, por lo general sé desde el principio si es él o ella. Obviamente hay un proceso muy largo y me gusta hacer pruebas, me gusta juntar a los distintos posibles intérpretes, ver la química entre ellos. Pero yo apuesto mucho por estos procesos, porque me queda claro que un buen casting es más de la mitad de la película. Y muchos directores que yo admiro profundamente lo dicen. Y a veces siento que esta dedicación, como esta meticulosidad de conocer a la gente, porque a mí eso es algo que me gusta hacer. Yo siempre le decía a mi director de casting de esta última película, Eduardo Giralt, le pedía que antes de cualquier cosa, antes de siquiera pedirles algún tipo de improvisaciones, es conocer a la gente. Yo he descubierto que
a mí eso es algo que me funciona mucho, el ver quién es esta persona que tengo enfrente, cuál es su bagaje, cuál es su Ujú, historia de vida, ujú, porque no solamente me trae a la mesa, digamos, con qué cosas voy a trabajar, de qué es lo que ha determinado a esta persona que la define, sino también qué tanto puedo ver al personaje vivo en él ujú, o en ella. Eso he descubierto que resulta fundamental también para actores naturales, el que la esencia de ese personaje esté viva en él o en ella, a veces de manera muy discreta. O sea, ujú, no siempre resulta evidente. ujú, A veces hay una parte de él o de ella que está dormida del personaje, pero es como es saber ver y en las distintas etapas de los procesos es poco a poco ir jalando el hilo para ujú, que eso que está ahí escondido salga a luz. Y de las cosas que a mí me parecen más bellas de trabajar con actores naturales es el proceso, ujú, precisamente. Es una vez, además de que mis castings son largos, una vez que selecciono a la gente, viene la otra parte del trabajo, que es ujú, ensayar, es construir relaciones, es ujú. construir complicidad entre intérpretes y conmigo, porque al final, para mí esa es la base de cualquier colaboración creativa y eso es lo que yo más Ujú. disfruto de hacer cine, la parte humana. Totalmente de acuerdo y se ve mucho. Y ahí justamente te quería hacer una pregunta que me interesaba mucho porque trabajas mucho la masculinidad y tu casting es muy masculino, o sea, trasciende toda la masculinidad y es algo que en mis películas no tanto, porque lo mío está en la feminidad, en las chicas travestis, trans, incluso en otros personajes. Entonces ahí nos diferenciamos un poco y me interesa saber de hecho, cómo piensas a esos personajes, desde dónde los piensas, cómo los buscas y cómo empiezas a hacer este vínculo con estos chicos que son, entiendo, el chico de tu peli, em, es un chico de un barrio marginal. eh, ¿Cómo es ese acercamiento humano? ¿Cómo es la primera vez que le cuentas la película? ¿Cómo vas a hacer esto? Te vas a dedicar vas a tener sexo en pantalla. ¿Cómo le cuentas Sí. eso a un chico de este barrio y cómo armas esa relación? Bueno, este fue un casting muy complicado. Primero por esto que dices, porque mi director de casting se fue a ciertos barrios en la periferia de Juárez Ujú, a buscar un perfil muy específico. Es muy difícil porque en estos lugares no hay o hay muy pocos jóvenes abiertamente gays, ujú, precisamente porque son contextos muy machistas, son ujú, contextos muy violentos. Eh, a mí de las cosas que más me sorprendieron al convivir con varios de estos jóvenes es cómo tenían la violencia tan asimilada, ujú, una violencia ya rutinaria que ni siquiera cuestionan porque es parte de su día a día. Entonces, eso fue lo más complicado, poder llegar a alguien que no tuviera problema con identificarse abiertamente como gay y luego, ujú, evidentemente, hacer todo lo que se le pedía en la película. Insisto, no, lo primero es conocer a la persona. Primero es hacer una serie de preguntas muy puntuales que yo le pedía a mi director de casting les hiciera sobre la paternidad, que nos contaran sus historias mm, de vida. Y, y esa primera etapa es nada más hacer el contacto humano. Ya después, cuando yo me cito con ellos para una segunda etapa, ahí es donde les voy contando de qué va la historia a muy grandes rasgos, les explico de qué va la película. También soy muy claro desde el principio con qué es lo que yo estoy buscando. Y a todos les dejaban claro que es una película en donde hay desnudos, en donde hay varias escenas de sexo. Y, y ahí es donde también, digamos, eso se vuelve un parteaguas y un filtro. Hay quienes dicen, está bien, yo lo quiero hacer, no importa. ujú, Hay quienes dicen, no, hasta aquí llego. Y bueno, para retomar el tema de la masculinidad que tú me ujú, preguntabas, pues esta película al final habla de eso, ujú, es el gran tema de la ujú, película. Y tengo que volver quizás un poco hacia atrás para contarte de por qué me interesa esto. Yo hace ujú, muchos años descubrí el mundo trailero de manera totalmente azarosa. Yo no tengo nada que ver con este contexto, pero estaba acompañando a un joven fotógrafo, Luis García,
que él es gay y en ese entonces él estaba retratando a traileros. Me pareció fascinante el mundo trailero por todas las reglas que tiene, porque aquí en México es un oficio de alto riesgo, el transitar carreteras que son peligrosas, los horarios no regulados, el consumo de sustancias. Todo eso me pareció muy interesante, pero algo que me parecía muy interesante también era ver la afectividad masculina en este contexto y ver, descubrir que era mucho más normal de lo que yo pensaba el que sucedieran encuentros entre hombres. Hay mucho trabajo sexual, principalmente con mujeres trans. Me pareció que que había una película muy interesante en la combinación de la violencia, de un entorno hostil y la posibilidad de encontrar un contacto humano, de la posibilidad de intimar en este contexto, de contar una historia de amor entre dos hombres, me parecía muy interesante, me parecía algo especial. Entonces de ahí surge la idea y desde que yo estaba escribiendo el guión, digamos, la masculinidad estaba muy presente. ¿Qué tipo de masculinidad voy a retratar? Y todo esto además va de la mano con el norte de México. Todo sucede en el norte, que México es un país machista, pero quizás el norte es especialmente machista y especialmente conservador. Entonces, ¿cómo se expresa la diversidad en este contexto? Y eso fue lo que me interesó a mí explorar. Y te digo, desde la escritura de guión ya estaba muy planteado. Ahora, igual me estoy extendiendo mucho, Diego, perdón. No. Pero Sí. lo que te quería contar de este joven, Víctor Prieto, que es quien hace el personaje de Veneno, precisamente por el contexto en el que él vive, pues es alguien que está acostumbrado a no exteriorizar sus sentimientos. Y para mí esa fue digamos, mi obstáculo principal en el proceso de casting. Yo sabía que era él desde el primer momento en que lo vi. Había algo de su profundidad en la mirada, de su presencia que me cautivó. Pero yo decía, necesito ver si él es capaz, digamos, de abrirse y de internalizar muchas de las indicaciones que le estoy dando. Y hubo un proceso para mí que fue muy determinante en el último callback que hicimos, en donde yo le di una anotación muy pequeña a Víctor, muy sutil. Le dije, Víctor, no reacciones de inmediato. Él te va a decir esto que puede ser ofensivo para ti. Haz una pausa, entiende qué es lo que te está diciendo y cuando estés listo reaccionas, pero date tu tiempo. Y cuando yo vi esa pausa que él hizo, se me abrió el mundo. Dije, ahí está, tiene eso. Escucha, puede internalizar, es capaz en algún momento sí de abrirse. Entonces ya, una vez que dije es él y creo que con él sí voy a lograr lo que estoy buscando, los ensayos fueron fundamentales para trazar, no nada más que él entendiera, digamos, cómo resolver las escenas y entender las escenas, sino que fuera capaz de abrirse. Como ahí fue un proceso con mi coach actoral, Patricio Ortiz, para llevarlo de la mano. Lo más culero que te ha pasado en la carretera. En Tamaulipas hay una brecha que es bien peligrosa, pero tengo que pasar por ahí, pues si no tengo que rodear como unas 2 horas y media. No puedes ir muy rápido porque si vas de loco te paran y entonces sí se pone bien culera la cosa. Un día me encontré una troca abandonada. Los traileros nunca nos paramos porque es bien peligroso. Pero me dio una corazonada. Había 50 cadáveres metidos en bolsas de plástico. Fue la única vez que me pasé por la cabeza dejarla traileada. Acabamos de escuchar un fragmento de En el camino, de David Pablos. Te quería preguntar algo que me acordé, voy a cambiar radicalmente el tema para volver un poco. Sí. Yo vi Las Elegidas, no había hecho, creo que fue lo primero que vi de ti, y no había hecho el clic que eras tú. Y me acuerdo que
cuando vi que el niño engaña a la niña y de enamorado y está esta escena que ella sale corriendo y se la llevan, me destrozó el corazón. eh, y me hizo preguntarme, esa niña me emociona. Siempre digo, hay dos tipos de personajes que me rompen el corazón, que son las niñas y las abuelas. A mí esos dos Mm. grupos etarios me mueven, son mi familia, prácticamente me crié con todas mis hermanas y mis primas, son las que más le entiendo el corazón y las que más me causa terror cuando les pasa algo, y mis abuelas, o sea, es como esas dos. Y cuando vi tu película, ese momento dije, ¿cómo lo hizo? O sea, cómo trata de los personajes femeninos. ¿Cómo fue ese equilibrio entre este chico que transita entre la culpa y el deber, y esta chica que está vulnerable? ¿Cómo construir? Pero más que el chico, ahora me interesa la chica. ¿Cómo Ella. construiste eso? Vuelvo a los procesos largos. También Las Elegidas fue un casting muy largo y esta niña en ese momento tenía 14 años. Sí, Ujú. 14 años. Y yo tenía muy claro, y esta fue una decisión muy contundente de cuidarla, cuidar a todos estos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, la mayoría menores de edad, y hacer el proceso más amable y más amoroso posible. Y con ella, con Nancy se llama, quien hace este personaje, ¿Cómo se llama, perdón? con Nancy. Nancy. Ajá. Con Nancy yo le conté de manera muy general de qué va la película, qué es lo que transita su personaje, y me daba cuenta, hay una gran madurez en ella, es una niña que Ujú. escucha, sí. Yo con ella, cuando vi el primer video de casting, dije, ahí está, por su mirada, por cómo Ujú. veía, porque cuando ella te ve Ujú. y te Se nota. atraviesa. Ujú. Y no hay nada más y te pone toda la atención. Eso me pareció hermoso de Nancy. Y me quedó claro que jamás la iba a vulnerar, que jamás la iba a violentar. Y entonces toda la parte más, digamos, difícil, dura de la película, oscura, la trabajamos a partir de metáforas o a partir de ella misma, de ella poniendo cosas de su vida a la ficción para no entrar a la parte dolorosa. Ujú. Hay una escena que es la escena de la que más me preguntan, que es la escena de la violación, de las Ujú. violaciones, Ujú. en donde vemos el retrato de ella y vemos los retratos de los hombres que la violan, y todo se resuelve con sonido. Ven un punto fijo muy cerca del lente, todos, ellos y ella también, y el sonido cuenta la historia. Y con Nancy yo le pedí de manera muy acotada, ve a este punto que está al lado del lente y ¿te acuerdas cuando me contaste esta historia de tu tía, que era como tu madre, que murió, esta escena concreta? Ah, bueno, recuerda esa escena y fue transitar algo que, que tiene que ver con su historia de vida, que no la va a violentar ni vulnerar. Y para mí fue la manera más sana de llevarlo. De hecho, Nancy, cuando vio la película por primera vez, se sorprendió de lo Mm. dura que era, porque ella no esperaba eso, porque el Ujú. proceso fue tan divertido. Ujú. Esta escena de la que hablas, en donde la persiguen en la carretera, bueno, quien hizo esto era un gran amigo suyo, porque construimos las Ujú. relaciones. Entonces era muy claro el juego, y era, vamos a entrar en esta ficción, vamos a entrar al Ujú. juego, pero en cuanto daba el corte se ponían a reír y jugaban, Ujú. y fue una manera muy amorosa de llevar Ujú. una película que es muy dura. Por eso te digo, fue el shock de ellos y de ellas cuando la vieron por primera vez en pantalla grande, no se esperaban eso. Y ahora ese personaje, ya nada más para cerrar, se construye a partir de una joven que yo conocí en el proceso de escribir esta película, Ujú. una joven que sobreviviente de trata. Yo cuando me senté con ella, ella tendría unos 18, 19 años, pero había estado ella en el mundo de la trata alrededor de los 3 a los 15, 16. Y para mí el hablar con ella, el verla a los ojos, me dio todo lo que yo necesitaba para esta Ujú. ficción. Me hizo entender desde dónde contarla, cómo contarla. Incluso hay muchos elementos de la historia, de su historia, de la historia de esta joven que está puesto en el guión de Las Elegidas. Entonces, y esto ya es parte de lo que he involucrado como de mi proceso,
este tipo de investigación, el hacer trabajo de campo, el ver a la gente en los contextos, el ver el mundo, el escuchar cómo hablan, se ha vuelto determinante para mi proceso creativo. En ese sentido, bueno, has hecho 4 pelis ya. Es para adelantarme un poco al futuro. ¿Cómo, ¿Hay alguna de tus 4 pelis que dirías que está cerca más de tu alma? Dirías como a esta peli o apelan a distintas partes de tu... Apelan a distintas partes, pero yo creo, y todas son muy importantes, y todas, lo que te decía, las veo y entiendo por qué las hice, y me veo a mí en esa época. Pero yo creo que esta última, En el Camino, toca algo muy profundo que tiene que ver con mi propia historia de vida, aunque no tenga nada que ver esa ficción con mi propia realidad, pero habla de la paternidad, que la paternidad es algo que está presente en todo lo que he filmado, es un tema que me persigue, y es donde me siento más vulnerable. Con El Camino me sentía, cuando me tocó estrenarla, me sentía como si fuera mi primera película por lo que significaba, por el estado tan grande de vulnerabilidad que me hacía sentir. Y me di cuenta que era eso, que quizás es la película en la que más me he sentido desnudo. Mira. Y yo estaba, no sé cómo tú viviste el estreno de tu película, pero yo con El Camino un día antes estaba hecho un manojo de nervios y estaba, como hice catarsis y fue muy fuerte lo que para mí representaba el verla en pantalla grande con un público, te digo, por lo personal que me es. ¿Tú cómo viviste tu estreno? Sí, eso es muy heavy porque a pesar de uno hacer historias que salen completamente de tu realidad, uno se siente identificado con los personajes. No tiene nada que ver en tu día a día, ni en cómo hablan, ni nada, pero hay algo en el alma de cómo porque los escribimos nosotros. Entonces ya está ahí, pero es lindo ver eso, como la historia puede ser tan distinta, el contexto, las acciones, y aún así lo que está atrás, que es como late el corazón, de la forma en que late el corazón, sigue siendo el mismo. Y lo siento muy fuerte en tu cine, y lo comparo, lo pongo ahora en comparación con lo que hago yo. Y claro, en tu cine habla mucho de la paternidad y se relaciona a la masculinidad, y en el mío habla de la maternidad, y lo ha hecho durante toda mis 2 cortos y mi largo, habla sobre la maternidad en sus distintas formas y la feminidad. Entonces, y ahí vas y escarbas un poco y encuentras en nuestras historias de vida desde el género también, pero desde lo que nos cuestionamos. Y desde la cuestión nace la autoría. Y yo sí también viví este proceso también, no cuestionándomelo mucho, y en la premier también sentí un alivio, como de decir como, "Uf, ya está, ya fue, ya lo hecho está hecho", y sentí, a mí sí me pasa que no conecto mucho más con mi largo que con mis cortos, obviamente, y me veo, en lo que te dije, me veo ahí, a pesar de no tener nada que ver con la historia de vida de esos personajes, me veo en la forma en que se relacionan, o cómo yo actuaría quizás en ciertas ocasiones, o en lo que hoy día me importa mucho. De acuerdo, uno de alguna manera, aunque no tenga nada que ver estos personajes contigo, con tu vida, uno siempre le da algo de sí mismo, ¿no? A todos estos personajes. Oye, y te quería preguntar también, ¿tu película ya se estrenó en Chile? Ahora estoy justo en eso. Ajá. Bueno, estrena en 6 días más. No sé cuándo va a salir este podcast, pero 12 de marzo estrena. Bueno, ya estoy diciendo la fecha. Sí, estrena ahora. Entonces no hemos Ya. expuesto eso. También te quiero preguntar mucho sobre eso, porque presentar películas disidentes en nuestros países es un tema Sí, importante, porque en festivales, sí. lo que te decía, yo sí siento que hay una comprensión, hay un abrazo mucho más cálido, independiente de que no tenemos el mismo abrazo del público general como otras pelis sí,
cuando llegas a la sala de cine en tu propio país, yo no he estrenado, ahora conozco mi país, entonces sé que va a ser algo bien polarizado, me lo espero. Sí, Eh, sí. no lo he vivido, pero me imagino, conozco bien este territorio. Te voy a escribir en una semana para que me cuentes cómo... ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va? Yo también estoy un poco en las mismas. A mí me falta un poco más para mi estreno aquí en Salas de México. Yo estreno el 4 de junio y sucedió algo que no me esperaba, y es que una distribuidora grande aquí en México tomó mi película. Ha generado ya mucha curiosidad por parte del colectivo. Creo que el contexto trailero es algo que llama mucho la atención, el hablar como de este tipo de masculinidad es algo que ha generado curiosidad. Vamos a ver, me queda claro que va a pasar algo similar Ujú. a tu película. Va a polarizar, va a incomodar a mucha gente, pero pues espero que sí sea abrazada. Algo que me ha sorprendido en distintas, digamos, exhibiciones que he tenido en festivales de la película es que, digo, más allá de que obviamente sabía que iba a conectar con hombres gays, pero conecta mucho con mujeres. Ujú. Mujeres les llega mucho Ujú. la historia de estos personajes, y creo que hay un tema de mostrar la ternura en medio de la violencia que conecta mucho y que resuena mucho. Vamos Ujú. a ver, ya te contaré también cuando estrenemos. Pero es genial, eso también me he dado cuenta del público, lo superior que es el público de las mujeres. En toda su Sí, forma es sí, tan superior. Es como puede ver todo tipo de película. En cambio, el público, incluso progresista, de hombre, incluso nuestra comunidad, se limita. Y hasta ahí traspasa, volvemos a hablar sobre la masculinidad, de no ir a ver, de rechazar desde antes de ir a ver cualquier cosa que se exacto, separe. Pero claro, exacto. y el público de las mujeres es totalmente distinto, es mucho más abierto, te sientas a conectar con la película. A mí también me fascina estar ahí. Es como, y muy agradecido de que, y también muy comprometido de que esto se mantenga en los tiempos que estamos viviendo hoy, que sigamos empujando hasta que esto se abra más, que sea más diverso en todo sentido. Así es. Y creo que es un trabajo. Pienso que nunca hay nada ganado, ¿no? Ujú. Cualquier avance al día de mañana puede desaparecer. Entonces, como tú dices, ya es una postura desde donde se trabaja y qué tipo de historias uno quiere contar. Diego, pues te agradezco muchísimo esta plática. Un placer, un gusto Muchas conocerte gracias. y lo digo en serio, me encantará saber qué pasa con tu película ahora en el estreno comercial, y espero que sigamos en contacto. Me parece importante, ¿no?, entre realizadores establecer diálogos, el plantear comunidad. Exactamente. Lo más importante hoy es la comunidad. De acuerdo. Muchas gracias, muy feliz de conversar contigo, un honor, lo vuelvo a decir. Y estamos hablando. Estamos hablando. Un abrazote Un hasta abrazo, allá, hasta Santiago. Nos vemos. abrazo. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 10ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Gabriela Cabezón Cámara, Benjamín Domenech, Clarisa Navas, Alonso Ruiz Palacios, Marisa Fernández Armenteros y Mercedes Gaviria. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de David Pablos y Diego Céspedes. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original,
Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de David Pablos en México, Andrés Solís en NAF Audio. Grabación de Diego Céspedes en Chile, Dante Vázquez en Filmosonido. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2026.